Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 19, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. El sol ya se había ocultado en el cielo y se había ocultado en el horizonte. Incluso el viento, que podía soplar con fuerza durante todo el día, parecía haberse acostado con el resto del mundo. Al final, lo único que quedó para los ojos fue la torre negra del firmamento y las estrellas que la acribillaban. Y lo único que quedó para los oídos fue un suave crujido, un sonido que se atrevía a desafiar el silencio de las montañas. Era como una pequeña canción tarareada, la melodía de algo líquido hirviendo en un recipiente acompañada por el olor de la comida. Si bien ese olor no era el mejor, era sin embargo una fragancia refrescante que disipaba el olor continuo de rocas y nieve que ya se había vuelto monótono. Es una comida muy extraña la que estás preparando, maestro, comentó Lancelot Black mientras se arrodillaba junto a Ewald, observando con curiosidad el movimiento circular sus manos. Parece una especie de sopa, pero no del todo líquida. ¿Es este un plato de tu país? Sí y no, supongo, fue su críptica respuesta. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Lo es o no lo es? No forma parte de ninguna cultura real, pero definitivamente forma parte de la mía. Lo aprendí allá. Bueno, supongo que no es un plato real, así que aprenderlo no es tan difícil. De hecho, la olla que tenía delante estaba llena de lo que solo podía llamarse un puré, una especie de pasta de un extraño color marrón. Difícilmente podía considerarse un plato, teniendo en cuenta que no requería ningún ingrediente en particular y que había que seguir menos de 4 pasos. Solo hacía falta comida limpia que ya se pudiera comer tal cual, mezclarla en un solo plato para poder tragarla más rápido que una comida normal. Espera, ¿quieres decir que vas a poner lo que encuentres en esa olla? La cara de Lancer se sonrojó de escepticismo e hizo una mueca al ver el puré marrón que burbujeaba justo frente a ella. No quiero sonar como una persona quisquillosa con la comida, pero ¿estás segura de que esto es comestible? Lo siento, no creo que pueda igualar los festines que tuviste en tu castillo, respondió Ewald en un tono demasiado neutral que difícilmente transmitía sus intenciones. ¿Se estaba disculpando en serio o estaba de mal humor y lanzándole un puñetazo? Lo primero no sería inesperado considerando cómo era su maestro. Sin embargo, en el momento que habló, Lancer lo escuchó en el segundo, y se sorprendió por un segundo. Qué frustrante era no poder entender la intención de una persona. Lancer nunca había pensado que pudiera ser tan inconveniente cuando su interlocutor no ponía ninguna emoción en su voz. Ahora sabía que hacía una gran diferencia. Porque si ella no podía adivinar lo que él intentaba transmitir, entonces ¿cómo se suponía que debía responder? Oye, dije que no soy quisquillosa con la comida. Al final, decidió reaccionar de acuerdo con su primera impresión. Hablo en serio, ¿estás segura de que esta comida no nos envenenará a todos? Ewald pareció considerar seriamente la pregunta. Me parece que podría envenenarnos. ¿Eh? Espera, ¿hablas en serio? Ella realmente estaba sorprendida. Había esperado cualquier cosa menos eso. Asintió su maestro, casi exageradamente. Sí, hay un 50% de posibilidades de que terminemos con náuseas, muy rápidamente, además. Pero eres un sirviente, así que estoy segura de que solo te saldrás con la tuya con un fuerte dolor de estómago. No voy a comer nada de eso. No con todo lo que me acabas de decir. Gritó y se alejó de la maldita comida. Ewald la observó sin moverse durante un par de segundos, desvió su mirada hacia la misteriosa malla que aún hervía en su tetera, luego volvió la cabeza hacia Lancer y finalmente la decisión que Lancer menos hubiera esperado. Agarró la olla de comida y la levantó en dirección a su sirviente, más particularmente hacia su rostro. ¿Qué estás haciendo? Ella dio varios pasos hacia atrás, pero su maestro la siguió con la herramienta mortal apuntándola. Vamos, dale un mordisco. Probablemente nos retorceremos en el suelo y gemiremos de dolor, pero estoy seguro de que estarás bien, Lancer. Esa voz desapasionada suya hizo su declaración fuera bastante aterradora en realidad. Dije que pararas. No quiero. Lancer se puso las manos delante de la boca desesperadamente, dividida entre el miedo a la pasta venenosa y el hecho de que no podía hacerle a su maestro. Entonces, se dio cuenta de algo extraño. Espera, maestro, tú no estarás ridiculizándome, ¿verdad? Sí, completamente. Incluso lo admitiste abiertamente.
Por supuesto, la actuación de Ewald era tan forzada que ella debería haber adivinado inmediatamente que estaba bromeando. ¿Cómo pudo haber caído en esta trampa? ¿De cómo? Pensándolo bien, nunca había concebido siquiera la posibilidad de que este amo suyo pudiera burlarse de alguien. De hecho, estaba positivamente estupefacta en ese navegar recién llegado comunidad foro betas historia buscar anime barra manga, barra anime barra, destino barra noche de estancia, barra anime barra fate stay night barra, más. Así que realmente eres capaz de bromear, no pensé que fueras capaz de eso, quiero decir. Se detuvo en seco. Probablemente eso no era algo muy sensato para decir, pero como de costumbre, su comentario no recibió ninguna reacción visible por parte de Ewald. Sin siquiera un pestañeo que alterara su cara de póker, procedió a colocar la olla maya nuevamente en su lugar correcto sobre un calentador eléctrico, eran demasiado altos y el aire estaba demasiado húmedo para encender un fuego allí después de todo. Esto no fue realmente una broma, dijo, agachándose nuevamente para lanzar su plato lentamente. Espera, ¿fue o no fue? Esta pregunta me dio una sensación de déjà vu. Por favor, no juegues así con mi comida. No, no hablaba en serio cuando dije que es venenoso. Está hecho de alimentos que se supone que debemos comer en primer lugar, así que no hay razón para que sea nocivo. ¿Cómo digo eso? Miró fijamente a su sirviente que estaba una vez más a su lado. Cuando haces una broma, ¿no sientes algo especial? Ya que estás diciendo algo que normal no dirías, ¿no te sientes diferente por dentro? No lo sé. No me siento diferente de cuando hablo en serio. Nunca me siento así. Entonces, ¿es una broma o no? Esa era una pregunta difícil, sin duda. ¿Lancer se sentía diferente al hacer bromas? Bueno, no es que hiciera suficientes como para hacer una encuesta, pero no era algo que sé sin pensar demasiado en ello. Que uno se sintiera emocionado o simplemente desdeñoso al engañar a otra persona dependía de la persona. Una broma era una broma, sin importar emociones del bromista. En definitiva, lo más extraño de esta pregunta es que, para empezar, era una pregunta. Más bien. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Miró al suelo como si la respuesta estuviera escrita allí. No lo estaba, por supuesto, y puso los ojos en blanco de nuevo en la cena. Probablemente no haya ninguna razón. Lo dije. Dentro de mi pecho es lo mismo, no importa si hablo en serio o no. Si no hay resultado, entonces tampoco hay causa. Estás mintiendo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Lancer suspiró exasperada y, tras arrodillarse para estar a la misma altura que su amo, extendió las manos y agarró el rostro de este último. Lo obligó a girar la cabeza para que pudiera mirarla. Con su fuerza de Servant cualquier resistencia sería inútil, pero ni siquiera así encontró ninguna. Ewald estaba visiblemente sorprendido, pero probablemente no concebir que Lancer lo lastimara. Esta muestra de confianza era conmovedora, pero no cambiaría lo que estaba a punto de decir. Ya hay muchas cosas sobre ti de las que me gustaría quejarme, maestro, pero ser mentiroso no es una de ellas. Pero acabas de mentir, ¿no? Si realmente estuvieras siendo honesta entonces me disculparía, pero no creo que tenga que hacerlo. Tampoco eres un idiota, aunque un poco infantil, así que seguramente te das cuenta de que lo que estás diciendo en sentido. ¿Qué quieres decir? Si no obtengo nada contando un chiste, entonces fue solo un capricho. ¿Cómo es que? Esa es solo una excusa a medias. Lo interrumpió ella. El hecho de que él intentara apartar la mirada de ella hizo que su respuesta sonara bastante débil. Nunca tienes capricho, maestro. No creas que puedes engañarme ahora, precisamente. Incluso si disfrutas haciéndolo, eso no cambia el hecho de que te esforzaste por hacerlo, ¿verdad? Decidiste hacer, ¿y si lo hiciera? No entiendo por qué estás enfadado conmigo solo por una broma. No estoy enojada por la broma, imbécil. Lancer pellizcó las mejillas de Ewald. Tal vez ella todavía estaba enojada por la broma después de todo. Estoy enojada porque estás terco al mentirme. Lo dije, ¿no? Tu honestidad es una de las pocas cosas que admiro de ti, sin importar lo brusca que sea, así que por supuesto que me enojaré si estás siendo Eva. En cualquier caso, decidiste hacer tu broma de mal gusto, ¿verdad? Ella pellizcó aún más sus mejillas. Se quedó en silencio un momento. Ella se preguntó si no había aprendido la lección, cuando finalmente soltó un pequeño. Sí, lo hice. Deja de golpearme las mejillas. Bien, al menos lo admites, estamos progresando. Así que dime, ¿por qué lo hiciste? Y no mientas.
Si lo intentas te pellizcaré tan fuerte que ni siquiera podrás comer esa malla, no necesito los músculos de mi mandíbula para comer malla, guay, guay, ya lo entiendo, por favor, para. Esa fue mi última advertencia. La amenaza de Lancer estaba respaldada por una mirada de fastidio. No era propio de él ser tan indirecto, ella se estaba impacientando. Incluso torpe maestro lo comprendió y se rindió. Lo hice porque me enoja. Me cuesta entender cómo se sienten los demás, así que para compensarlo soy muy observadora de cómo actúa la gente y qué la motiva. No soy ciega, puedo saber cuando la gente pasa de una emoción a otra. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Lancer, tú siempre llevas una armadura en la cara. ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? Me viste claramente con mi equipo de batalla antes. ¿Alguna vez viste un casco de algún tipo? No, tu cara nunca está cubierta por nada, pero aún así no puedes evitar llevar esa misma armadura. Para ilustrar su punto, Ewald torció los músculos faciales en una expresión probablemente pretendía ser fría y autoritaria, pero se esforzaba tanto que en realidad sonaba cómica, lo suficiente como para que Lancer resoplara levemente. Llevas esa cara siempre que puedes, y nunca pareces feliz. Oye, quiero que sepas que esta es mi cara por defecto, y en primer lugar, soy una valquiria y una reina. Es normal que tenga que mantener mi semblante en todo momento. Pero cuando hago algo que no te gusta y lo llevo más lejos, te enojas mucho conmigo. No puedo discutir con eso. Lo estaba sujetando por las mejillas por una razón. De hecho, eso puede ser muy estresante, así que por favor no me digas que disfrutas abusando mi paciencia. ... ¿Lo haces, no? No, te dije que no siento nada. Pero, si hago eso, tu armadura se erosiona y pones una cara diferente. Justo ahora, cuando realmente no querías probar mi malla, pusiste una expresión que nunca te había visto hacer antes. Y pensé que era interesante. Quería verte poner esas caras raras. Quería que las pusieras tan a menudo como fuera posible. Lancer no sabía qué decir ni qué pensar. Ella ya ni siquiera sostenía su rostro con fuerza, simplemente lo estaba tocando. Su amo acababa de decir la cosa más extraña de su vida. Era una sirviente, había decidido que se limitaría a este papel y no se preocuparía por qué tipo de persona era su amo. Ewald siempre iba directo al grano y no parecía del tipo que preocupa por otras personas. No era un entrometido y tenía la eficiencia en mente, por lo que pensó que era perfecto como amo. Ella ya estaba rompiendo su regla en ese mismo instante, pero aún así lo que acababa de decir. ¿Por qué quieres algo así? Porque creo que es injusto. Es muy injusto que puedas hacer tantas expresiones y, sin embargo, siempre te quedes con una. Así que te obligo a hacer más de ellas. Es injusto para mí, era lo que quería decir. Lancer comprendía perfectamente lo que quería decir con eso. Probablemente debería enfadarse. Su deseo y el de ella eran asuntos completamente distintos, y él no tenía derecho a culparla por ello. ¿Estás de mal humor, maestro? Pero ese era el único pensamiento que tenía en la mente en ese momento, mientras lo miraba con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Al instante siguiente, se echó a reír. Ja 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 ja. Ja ja. Entonces, ¿estás, jaja? ¿Me estás tomando el pelo porque estás haciendo pucheros? Ja ja ja. Yo, no es, ¿eh? Ewald le devolvió la mirada, con el rostro completamente recolorido por la sorpresa. Pensándolo bien, era un cambio real en comparación con su expresión impávida habitual. Eso estaba bien merecido. No es que se le pudiera culpar por haber sido tomado por sorpresa. Lancer probablemente no debería estar riéndose en ese momento, considerando que el en cuestión era bastante grave, pero no podía evitarlo. Al final del día, la motivación de Ewald Wachund era celos de algún tipo, pero la forma en que se estaba tomando la rebanera tan tonta y tortuosa que sonaba infantil, no necesariamente en el mal sentido. No estoy de mal humor, murmuró Ewald, pero una vez más sonó como un niño en estado de negación. ¿Ya terminaste de sermonearme? ¿Eh? Ah, lo siento, puedes irte. Aunque ya no lo sujetaba más, Lancer apartó las manos del rostro de su maestra y se puso de pie para estirar las piernas y los brazos. Supongo que también valió la pena mentir. Hablaba para sí misma cuando dijo eso, pero debería haberlo hecho en un volumen más bajo. Ewald lo oyó inevitablemente y su rostro se pintó de curiosidad y perplejidad. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Bueno, para ser sincero, no estaba realmente enfadado contigo, maestro. Al menos no al principio.
¿De verdad creías que me enfadaría porque dijiste una pequeña mentiras de vez en cuando, incluso la gente que desearíamos que fuera sincera con nosotros? Pero, entonces ¿por qué? Sus manos se dirigieron a las marcas rojas de sus mejillas, cicatrices que cantaban la horrible tortura del agarre de Lancer. Me dolió tanto, realmente lo lastimé, ¿no? Tal vez más que por fuera, ya que le estaba dando ojos de cachorro traicionado. Lo siento, solo, quería saber la verdad, así que fingí estar enojado contigo. ¿Estás realmente enojado, maestro? Eso significa. Eso significa que también hiciste una broma. Ah. Así que eso era lo que le preocupaba. Lancer pensó que tal vez debería decirle que se había enojado un poco hacia el final, pero ¿qué sentido tenía? En cambio, ¿por qué no ser más simple y honesta? Supongo que sí, jeje. Después de que este extraño y repentino juego de bromas entre ellos terminara, era hora de que comieran la cena. En otras palabras, la malla de Ewald que había quedado ardien mientras Lancer acaparaba su atención, bueno, probablemente no iba a tener buen sabor de todos modos. Puede que ella haya tenido algo que ver, pero Lancer se juró a sí mismo nunca volvería a comer su comida, incluso si su vida dependiera de ello. Pero, por alguna razón, la cena en su conjunto no sabía tan mal. Ya había tenido esa sensación antes, pero ese maestro suyo realmente estaba lleno de sorpresas, ¿no? Archer estaba encaramado en un acantilado o algo así, un borde que dominaba al ejército que avanzaba a través de la nieve y la pendiente con gracia como felinos. No era una exageración llamar ejército a la miríada de enemigos que se dirigían hacia ellos. Archer ya había tenido un combate con ellos una vez, pero incluso entonces no había un número tan grande de ellos. Al correr a través de las montañas cubiertas de nieve para encontrarse con la legión de familiares, la sirviente no los contaba a todos solo con sus. Tuvo que recurrir a su sentido mágico para detectar la cantidad de figuras que se movían por lo que ahora se había convertido en un verdadero campo de batalla. Y los resultados no fueron buenos. Eran fácilmente varios cientos, aunque no era una cifra impresionante para un ejército real, pero en esta zona todos los caminos eran empinados en el mejor de los casos y dejaba espacio para moverse. En primer lugar, como estaban a gran altura, simplemente había menos espacio para empezar. Como resultado, era fácil para tal cantidad de soldados bloquear todas las salidas e intentar acosarlos. Había varios tipos de familiares. Los más numerosos eran criaturas cuadrúpedas que se parecían más a esqueletos que a seres orgánicos. Tenían aproximadamente el mismo tamaño a un perro, e incluso su forma recordaba a uno, salvo algunos detalles. En primer lugar, su cabeza no tenía nada de canina y parecía un ojo gigante, lo que probablemente era. En segundo lugar, su cuerpo era extremadamente delgado y demacrado, de ahí su parecido con los esqueletos. Aparte de estos familiares parecidos a perros, Archer notó algunos que eran simplemente versiones más grandes, algunas criaturas parecidas a pájaros y golems. Todos ellos probablemente tenían diferentes roles. Algunos eran rápidos, algunos eran fuertes, algunos eran ágiles. Pero honestamente solo estaban tratando de encubrir su debilidad. Archer había hecho bastante magia en su vida, lo suficiente para ser elegible para la clase caster. Podía decir a primera vista que esos familiares estaban hechos teniendo en cuenta costo. Estaban destinados a ser producidos en masa, por lo que probablemente eran débiles. También era una indicación de que su creador no podía crear una cantidad infinita de incluso podrían no ser controlados directamente y simplemente recibir órdenes que ejecutarían sin pensar. Aún así, como había notado de antemano, estaban en una excelente para abrumarlos solo con el número. Incluso podrían estar hechos especialmente para moverse por regiones montañosas. Bueno, no es que importe en absoluto. Vamos, vengan a conocer al tío Archer, ella lo convertirá en los cadáveres que fueron diseñados para ser. De todos modos, las observaciones de Archer tenían poco peso táctico. Ella nunca había sido un soldado, y mucho menos un general capaz de evaluar la situación. Era solo una pescadora capaz de dar una buena pelea, así que haría justamente eso y dejaría que sus aliados pensaran. Habiendo decidido eso, saltó de la cornisa elevada desde donde había estado observando sus movimientos y se elevó hacia el cielo. Decidió dejar a los familiares aerotransportado paz. Como Archer, podría encargarse de ellos fácilmente, pero entonces dejaría que demasiados enemigos terrestres se escabulleran. Simplemente dejaría que Caster se encargara a ellos. Aterrizó con fuerza justo enfrente de la masa de criaturas que avanzaban hacia la meseta. Probablemente había algunas que ya la habían superado, pero no tenía ninguna preocupación al respecto.
Su mente estaba ocupada con otros pensamientos, es decir, divertirse mucho destruyéndolas. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, un batallón de ojos se fijó en ella y la miró sin pestañear. Sin embargo, fue solo por menos de un segundo, tiempo suficiente para confiar identidad de su invitada, y procedieron a atacarla en grupo como bestias sin ninguna táctica o razón aparente. Los primeros en llegar hasta ella fueron 3 de los perros más pequeños, que saltaron sobre ella en lugar de quedarse en el suelo, probablemente para impedir sus movimientos. Ocasión, Archer se dio cuenta de que sus garras no se parecían en nada a las de los animales y eran del tamaño de cuchillos de cocina. Al fin y al cabo, seguían siendo máquinas de matar y sus especificaciones debían ser superiores a las de las bestias salvajes. Pero... silencio. Contra Archer no importó en absoluto. En un movimiento rápido, cortó el aire con su machete y los cuerpos de los 3 familiares, limpiamente cortados, cayeron patéticamente al suelo. Aunque se llamaba machete, la espada de Archer no tenía una hoja hecha de metal, sino que era una simple espada de madera con dientes de tiburón a lo largo de todo el filo. Si quisiera hacer una comparación, era similar en aspecto y en uso a un macuahuitl. En otras palabras, era un arma destinada a cortar más carne y menos huesos, lo que no cambia nada en las manos de Archer. La sirvienta tenía tanta fuerza almacenada en sus brazos que bien podría tener una espada afilada, y la delgadez del cuerpo de la familiar no les ayudaba mucho en ese sentido. Que los 3 enemigos fueron eliminados, ella ya no les estaba prestando atención y estaba mirando a la horda que se encontraba más allá. En contraste con los 3 atacantes, la siguiente oleada estaba compuesta por docenas de familiares de todo tipo. Archer levantó sus 2 armas frente a ella, lista para enfrentarse corriente de perros huesudos que se precipitaban sobre ella, cuando estos últimos de repente dieron un giro brusco a su derecha. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Por un momento, Archer pensó que estaban tratando de rodearla, y su suposición no estaba equivocada. Solo que no estaban tratando de pasar de largo, sino de abrumarla por su izquierdo. En cuanto a por qué estaban haciendo eso, probablemente era porque habían entendido que no sería fácil derrotarla. El camino en el que Archer estaba parado en ese momento tenía más largo que ancho, y a su derecha estaba el final del acantilado. Debajo solo había un espacio vacío y una pendiente tan empinada y llena de rocas, que era casi imposible moverse libremente. Entonces, ¿qué debía hacer? No le importaba aceptar el desafío, pero eso significaba trasladar la batalla a otro lugar, y se suponía que ella debía proteger ese lugar. Supongo que no hay elección entonces. Archer se encogió de hombros. Agarró el hacha de piedra con su mano derecha con fuerza, tanto que todos los músculos de su brazo se pusieron rígidos y se hincharon a la vez, y preparó su contraataque. A lo que se enfrentaba era una marea de monstruos que usaban su fuerza combinada en un poderoso movín para derribarla. Para luchar contra eso, todo lo que necesitaba era incluso más poder que ellos. La oleada de perros familiares estaba justo frente a ella cuando lanzó un poderoso grito de guerra que amenazaba con devorarla. Archer dejó caer su hacha de piedra en el mismo en el que ella y los perros familiares estaban parados. El impacto fue como una explosión. El hacha que se utilizó como martillo golpeó el suelo rocoso con un fuerte ruido antes de que el sonido también se alejara. El impacto por sí hizo suficiente para hacer retroceder a la ola de oponentes que se acercaban a Archer. Salieron volando en todas direcciones como muñecos de trapo lanzados de un lado a otro. Sin embargo, esa no fue la única consecuencia de la crueldad de Archer. Si hubieran estado luchando en una llanura o en una de las mesetas más arriba en la montaña, el impresionante golpe probablemente solo habría dejado un gran impacto. Pero aquí, en la ladera de la montaña, quedó completamente destrozada. Tan pronto como su golpe hizo contacto con el suelo, este colapsó bajo sus pies mientras una enorme nube de polvo, tierra y nieve se levantó y bailó en el aire. Vaya, vaya, vaya. Quizás usé demasiada fuerza allí. Sin embargo, logró escapar antes de caerse por la ladera de la montaña. Bueno, no es que se hubiera caído de todos modos, eso era impensable para ella. Al emerger del polvo y nieve que volaban, volvió a una posición más alta para comprobar la magnitud de los daños. El camino de montaña que había estado defendiendo hasta ahora estaba prácticamente hecho pedazos. El impacto del hacha de Archer había destrozado un buen trozo de tierra y tierra circundante lo había seguido pendiente abajo. Ahora había un enorme agujero entre su posición y la del enemigo, lo suficientemente ancho como para que la gente normal pudiera esperar cruzarlo ni siquiera saltando. Al mirar los restos del batallón al otro lado, Archer consideró que había hecho un buen trabajo. Ahora al menos no podrán pasar por aquí.
Aunque preferiría destruirlos a todos, ¿eh? Espera, ¿qué estás haciendo? Su deseo se cumplió de alguna manera. Los soldados de infantería del otro lado de la grieta solo dudaron unos segundos, antes de que los golems que no habían intentado atacarla ahora dieran un paso adelante y se pararan frente al abismo. Archer ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaban tratando de hacer cuando el cuerpo de uno de los golems comenzó a derretirse de repente. La piedra y el metal derretidos fluyeron por el borde del agujero que había creado y luego comenzaron a endurecerse de la misma manera. Esta acción fue repetida por el siguiente golem y el siguiente, y así sucesivamente. El agujero se fue rellenando poco a poco y se fue creando un puente. Maldita sea. ¿Ese es su verdadero propósito? Espera un minuto, bastardo. No podía quedarse allí parada esperando a que terminaran su trabajo. Sin perder más tiempo, Archer levantó su hacha de piedra por encima de su cabeza y la arrojó hacia los golems como si fuera un hacha. Por supuesto, era más rápida y tenía más poder destructivo que un hacha simple. Actuando como un arma contundente, el hacha de piedra atravesó al prigolem con facilidad y siguió cobrando víctimas hasta que se incrustó en un cuarto golem. Ayudó que todos estuvieran más o menos en fila, de esa manera la fuerza bruta de Archer podría usarse de manera eficiente. Sin embargo, debería haber actuado un poco antes. El puente de golem solo había cubierto un tercio de la distancia entre ellos, pero fue más que suficiente para el resto de los familiares. Los primeros en saltar fueron 4 de los familiares más grandes con forma de perro. A diferencia del más pequeño que era del tamaño de perros de caza, estos eran grandes como caballos y sus garras también eran en consecuencia más grandes. Sin embargo, al final, solo significó que tuvo que poner un poquito más de fuerza para atravesarlo cuando el primer perro grande saltó hacia ella y lanzó sus enormes garras. Ella evadió el ataque sin esfuerzo, dando un paso hacia adelante y terminó justo debajo del gran cuerpo esquelético. Como era de esperar, no eran mucho más resistentes que sus contrapartes pequeñas. Al ver con qué facilidad y rapidez Archer lo cortó en pedazos con su machete. Luego 2 de ellos la atacaron al mismo tiempo, ambos desde diferentes ángulos. Sería difícil evitarlos esta vez. Sonido metálico. Así que la mejor solución fue parar ambos ataques. Archer se enfrentó a las garras de su izquierda con su machete, mientras que al familiar de su derecha simplemente le agarró el antebrazo con su mano desnuda antes de que sus afiladas garras pudieran siquiera intentar arañarla. Sin perder un segundo, le arrancó la pierna con un sonido repugnantemente parecido al de huesos reales al romperse. El familiar no tuvo tiempo de soltarse porque su antigua extremidad se volvió contra él como un garrote improvisado. Grieta. Ahora que uno de ellos fue solucionado, vamos al otro. Ahora que tenía ambas manos libres, Archer las usó juntas. De todos modos, su machete funcionaba como un balancín en primer lugar. Con la fuerza de ambos brazos, logró cortar garra de metal como si estuvieran hechos de madera, y la cabeza de la criatura siguió inmediatamente después. Y 3. ¿Pero dónde está mi cuarto cliente? El cuarto monstruo grande había desaparecido por completo de la vista. No estaba ni delante ni detrás de Archer, y aún así no debería haber tenido tiempo de escapar. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por eso, ya que la siguiente oleada se acercaba enseguida. Cuando terminó con los 3 familiares, los pocos golems restantes completaron hasta tercios de su puente improvisado, y el resto de los familiares pudieron cruzar de nuevo por fin. Aunque ya había destruido una buena cantidad de ellos, parecía que había el doble esperando para escapar. ¿Había una fábrica que los producía cerca o qué? De todos modos, Archer había vuelto a materializar su hacha de piedra en su mano derecha. No es como si hubiera otros planes desde el principio, así que terminemos el trap, ¿de acuerdo? Esta vez fue mucho más simple. Fuerza bruta contra número. El ejército de familiares era como un enjambre de langostas que intentaba devorarla sumergiéndola, mientras que Ar era una fuerza de la naturaleza que nada parecía poder detener. La batalla que siguió contra los familiares restantes no fue más que la repetición de las mismas acciones una y otra: cortar y aplastar, 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 cor aplastar, cortar y. Ah, no, parecía que ahora solo estaba usando sus puños. No estaba prestando mucha atención en el calor de la batalla, pero en algún momento dejó caer su espada y su hacha ya estaba luchando solo con sus nudillos y sus piernas contra la legión de garras y piedras. En realidad no hacía ninguna diferencia, excepto que ahora solo tenía una acción que repetía: aplastar, 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 una y otra vez.
A veces tenía que esquivar, a veces paraba, pero una vez más reducía todo a añicos como una exca enloquecida. Dondequiera que agitara su puño cerrado, algo salía volando o se rompía con tanta fuerza que la réplica hacía que los oídos de Archer zumbaran. Su estilo de lucha tenía toda la elegancia de un peleador borracho en un bar, pero lo compensaba con una eficiencia aterradora. Aplastar y aplastar. Al final, Caster Ozred no siguió a Archer. Consideró que no era necesario, ya que ella era más que capaz de repeler un ejército por sí sola. Se suponía que, después de todo, era la sirvienta más fuerte de su bando junto con Saber. El plan del enemigo era, visiblemente, atraparlos atacando desde diferentes frentes, por lo que tuvieron que responder de la misma manera y detener su avance sin importar de dónde vinieran. En primer lugar, no había muchas formas de llegar a su posición y, gracias a la barrera de Caster, este último podía saber de dónde venían los familiares. El plan del enemigo era, de forma visible, atraparlos atacando desde diferentes frentes, por lo que era obvio que tenían que responder de la misma manera aplastándolos incluso cuando estaban rodeados, o menos eso se suponía que debía parecer. Era difícil creer que este ataque a gran escala fuera un acto de desesperación, por lo que era más probable que el asalto estuviera planeado y meticulosamente planificado. También mejor no esperar que sus enemigos fueran lo suficientemente estúpidos como para creer que podían derrotarlos solo con números. En cualquier caso, esta ofensiva debía haber un objetivo claro. Si hubieran utilizado una maniobra de distracción para escapar, habría sido bastante eficiente, pero entonces habría sido demasiado breve como para esperar llegar lo suficientemente lejos como para que la facción roja no pudiera alcanzarlos. Y si hubieran tenido un medio para viajar a alta velocidad desde el principio, habría tenido más sentido utilizarlo antes. Pero eso todavía era una zona gris, así que eso fue más que nada el presentimiento de Caster. Y si eso no era una distracción, entonces era una verdadera incursión y se requería máxima precaución por parte de la facción roja para sobrevivir. Todavía no había señales de que sus sirvientes abandonaran su fortaleza, así que tenía que haber un truco. Y dado que su resultado final era un gran interrogante, no podían permitirse el lujo de jugar el juego del N. Archer prácticamente se fue porque estaba ansiosa por pelear, pero en lo que a Caster respectaba, tenían que ganar algo de tiempo para que sus maestros pudieran escapar. Trata mantener su posición probablemente estaba en línea con lo que fuera que el lado opuesto estuviera planeando. Sin embargo, ya habían previsto que se produjera una situación así, por lo que habían asegurado otro camino de antemano y habían establecido protecciones destinadas a frenar cualquier posible invasión. En cierto modo, habían convertido esta montaña en su propia fortaleza, y Caster estaba a cargo de la protección, por lo que también tuvo que dirigirse a campo de batalla. Esta mujer, suspiró mientras podía escuchar el sonido de la destrucción de Archer incluso desde donde estaba. Se supone que es una Archer pero pelea como una berserker. Supongo que no estoy en posición de criticarla, comentó mientras miraba la espada en su mano. Era una espada diferente a la que había estado elaborando y tenía un diseño mucho más simple que buscaba únicamente la eficiencia. Pero aún así era una espada forjada por el legendario herrero Volundri, como tal, era nada menos que una excelente espada que podía ser utilizada incluso por grandes héroes. HMPH, ahí vienen. Mirando hacia adelante, al pie de la meseta que estaba defendiendo, Caster vio una multitud de formas que surgían a gran velocidad. La vista en sí era similar a la que Archer había contemplado al otro lado de la montaña, por lo que no había necesidad de dar más detalles. Por otro lado, debido a que la meseta era, por supuesto, mucho más ancha que el camp que Archer estaba protegiendo y tenía menos obstáculos, los familiares tenían espacio más que suficiente para moverse y se extendieron por las tierras altas a una velocidad ater como un enjambre de langostas. Intentar eliminarlos individualmente sin dejar que ninguno de ellos se le escape de la guardia sería como desplazar un río con solo tus manos ahora. Sin embargo, no importaba Mía que Caster no era un guerrero cuerpo a cuerpo como Archer, irónicamente. Como era un Caster, era con hechicería con quien tendría que luchar. Muy bien, bestias sin mente, acercaos y saboread la impaciencia de alguien que tiene mejores cosas que hacer. El ejército había avanzado hasta la mitad de la llanura nevada cuando Caster levantó su brazo libre frente a él y dejó que su prana fluyera por su cuerpo, concentrándolo en el sue debajo de los pies de los familiares. Sin un solo conjuro, su hechizo, o más bien hechizos, se activó a su orden. De inmediato, el área cubierta de perros esqueléticos y golems estalló en un mar de llamas que recolor blanco monocromático del paisaje con un rojo intenso y brillante.
Las llamas fueron lo suficientemente poderosas como para que los familiares más pequeños se quemaran hasta convertirse en cenizas sin dejar rastro y los más grandes se desmoronaran en montones de carbón. Fue mucho menos efectivo en los golems, ya que eran esencialmente grandes paquetes de roca. La superficie de sus enormes cuerpos estaba muy quemada, pero ni siquiera se inmutaron y siguieron avanzando con movimientos robóticos. Para que conste, la hechicería que utilizó Caster no era un hechizo a gran escala ni nada por el estilo. En realidad, era más práctica y más adecuada para un campo de batalla. En palabras, los enemigos se movían a través de un campo minado mágico. La idea fue sugerida por el joven Laurent de entre todas las personas. El único tipo de hechicería al que tenía acceso eran las runas, o más precisamente las runas primordiales, el tipo más fuerte y antiguo. Debido a que eran bastante potentes, no necesitaba un encantamiento de ningún tipo y sus runas podían activarse de forma remota, por lo que solo necesitaba dibujarlas por toda el área deseada y podía activarlas más tarde. En realidad, crear este pseudo campo minado tomó bastante tiempo. Un Servant necesitaba menos tiempo que los humanos promedio, sin embargo, Caster no era exactamente un hombre de temperamento equilibrado y paciente, y preferiría estar trabajando en su espada noble Fantasma. No obstante, tuvo que admitir que le resultó bastante útil para ahorrar tiempo a largo plazo. Pero como solo estaba activando remotamente sus runas Ansuz y no podía apuntar con precisión, algunos escaparían de las llamas abrasadoras y atravesarían la línea de defensa principal de Caster. Este hecho también se había tenido en cuenta, por supuesto, y esa era la razón por la que el hombre de barba larga llevaba una espada. La mayoría de los familiares que lograron pasar cambiaron ligeramente su rumbo y apuntaron a Caster, que estaba listo y esperándolos. Al venir a por mí tan fácilmente, queriendo matarme, ¿no me estás subestimando? ¿O crees que quienes fabrican armas no pueden manejarlas? No esperó a que lo alcanzaran y se lanzó hacia adelante como un rayo, con la espada por delante. Tal vez eso no era parte de las expectativas de los familiares porque estos últimos intentaron detener su curso abruptamente, demasiado tarde para ellos, por desgracia. Caster ni siquiera se molestó en blandir su espada contra los primeros monstruos en su camp, simplemente los pisoteó con sus piernas de metal. El suelo y los familiares fueron demolidos indiscriminadamente, pues no solo tenía una fuerza tremenda acorde con su cuerpo musculoso, sino que sus habilidades físicas también se vieron enormemente mejoradas por sus runas. Velocidad, fuerza, dureza, vista, lo que fuera. Caster era herrero, no un luchador. Pero si bien no podía aspirar a igualar la destreza marcial de un guerrero experto, era más que de igualar sus especificaciones y su poder destructivo. Después de atravesar la primera línea del reducido ejército de familiares, el herrero blandió su espada horizontalmente en un movimiento de barrido. Todas las criaturas que tuvieron desgracia de estar frente a él fueron arrastradas por el viento y bailaron en el aire un instante antes de caer al suelo en pedazos. Incluso los familiares más grandes opusieron poca resistencia a su fuerza titánica mejorada con runas, si es que ofrecieron alguna. Al ver que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir contra él, los familiares restantes cambiaron su curso de acción e intentaron abandonar la meseta mientras él estaba ocupado destruyendo a sus parientes. Pero cuando vio que la pequeña figura pasaba corriendo junto a él lo más rápido posible, Caster ni siquiera intentó detenerlos. ¿Quién te dio permiso para salir de este lugar? Y, de hecho, tan pronto como llegaron al final de la meseta y estaban a punto de salir, todos fueron repelidos de inmediato por una fuerza invisible que los empujó de regreso a la A. De repente, alrededor de la meseta que estaba bajo la protección de Caster, aparecieron runas en la nieve y formaron un círculo gigantesco con Caster y los familiares atrapados de inútil. Todo es inútil, familiares. Para gente como vosotros, este campo delimitado es un muro absoluto que no podéis cruzar, mientras que yo soy la muerte absoluta que os es venida por mí ahora o esperada que os mate. ¿Qué preferís?, proclamó Caster solemnemente mientras su espada cortaba en dos a un golem gravemente quemado. Pero antes de pudiera ejecutar sus amenazas, se dio cuenta de los Shadows volando sobre su cabeza y suspiró. ¿También los hay que se desplazan por el aire? Entre los oponentes atrapados dentro de su campo delimitado, también había algunos que tenían forma de pájaro y eran del tamaño de un halcón. Al igual que los que se arrastran por el suelo, estos pájaros solo tenían ojos en lugar de cabezas, y todos miraban fijamente a Caster. Pero no iban a atacarlo.
El sirviente podía sentir la energía mágica que estaba a punto de ser disparada en su dirección, y tuvo que alejarse de sus víctimas actuales para esquivar la explosión de prana. Sin embargo, no hubo dificultades más allá de eso, ya que Caster pudo responder de la misma manera. Levantando su mano en el aire, símbolos correspondientes a la runa Ansuz aparecieron frente a él antes de convertirse en fuego rojo y dispararse en dirección a los familiares pájaros, que sufrieron el mismo destino que sus camaradas cuadrúpedos. Eso es todo. Ahora, creo que esto les dejó suficiente tiempo para decidir, ¿no? Les dijo a los familiares que habían intentado escapar. Dudaba mucho que pudieran entenderlo, pero aún así, dieron un paso adelante y se abalanzaron sobre él con garras primero. Eran los únicos que quedaban, así que probablemente debió a algún tipo de instinto de supervivencia que se activó. Pero el resultado sería el mismo. Inútil. Esta despiadada palabra salió de la boca de Caster al mismo tiempo que su espada bajaba. Al otro lado de la montaña, la batalla entre el pescador y los familiares también duró poco. Como dejó de pensar durante la pelea, no estaba segura de cuánto tiempo había pasado. En total no duró más de 1 minuto y medio. Sin embargo, esto no se podía evitar. Sus oponentes no tenían la menor posibilidad desde el principio de todos modos, y para resumir, podría compararse con cortar el césped. Bastante aburrido y más desafiante para los nervios que para la vida. Y cuando se dio cuenta, ella era el último hombre que quedaba en pie en un campo de diversos pedazos de escombros, mientras agitaba su puño en el aire vacío. Ups. Me excedí, no. Joder, fue genial relajarse de verdad. Parece que no he tenido una buena pelea en miles de años. Oh, espera, han pasado miles de años. Ja, pero en serio, ¿no queda nadie? ¿En serio? Aún no había señales de ningún otro oponente al que enfrentarse aquí. Archer había diezmado las fuerzas que intentaban cruzar por este camino. Probablemente no eran todo el ejército enemigo. Dado que Caster no vino a darle una mano, debió haber estado ocupado con el resto. O consideró que ella no necesitaba ayuda y se sentó de nuevo frente a su yunque. Es que se equivocara, pero, tanto por ser compañeros de equipo, ¿verdad? Tal vez ella debería devolverle el favor uno de estos días. De todos modos, estiró los brazos cubiertos de polvo y tierra, antes de bajar la mirada hacia los restos que parecían huesos rotos y los trozos de roca que yacían en el camino medio hundidos en la nieve. Incluso si tuvieran confianza en su número, deben ser bastante tontos para pensar que podrían vencernos de alguna manera. Ahora, ¿qué debo hacer? Sol todavía está alto en el cielo, así que tal vez podría tomar el sol un poco. Es broma, reunámonos con Lily y el perro esclavo. De todos modos, ya no tenía más obligaciones allí, así que Archer estaba a punto de partir hacia la ruta de escape que habían preparado cuando algo le llamó la atención. En realidad era nada. Entre los restos esparcidos caóticamente a su alrededor, vio uno de esos grandes ojos que servían como cabeza de los familiares, que miraba fijamente en su dirección. Pareció divertido, pero también perturbador que la mirara sin pestañear. ¿Qué? ¿Tienen algún asunto conmigo? ¿O están enojados porque los maté a todos? Esperen, ¿acaso tienen cerebro? Sonido metálico seco. ¿Eh? Contra toda expectativa, recibió una respuesta en forma de un pequeño ruido metálico que provenía de algo que estaba justo a sus pies. Cuando miró hacia abajo, vio un par de grandes que pertenecían a uno de los familiares que había matado. Oh, debe haberlo pisado o algo así. Espera. Pero ella no se movió en absoluto. Oblicua. Justo cuando lo miraba con sospecha, las garras dieron un tirón repentino y violento y bajaron, clavándole el pie en varios lugares. Había sucedido tan abruptamente y había estado cerca de ella que Archer no tuvo tiempo de mover su pie para apartarlo del peligro. Tan pronto como sintió el dolor y comprendió lo que había sucedido, sacudió la garra con un rápido movimiento de su pierna. Pequeño. ¿Cómo? ¿Estas cosas no están muertas? Debería haberse dado cuenta antes. Esos familiares no eran ningún tipo de criaturas orgánicas, por lo que era difícil darlos por muertos solo porque perdieron la mitad de su cuerpo. Golems eran un asunto completamente diferente, ya que necesitaban su integridad física para seguir moviéndose, pero esos familiares con forma de perro eran completamente desconocidos para Archer. No tienen un sistema nervioso visible, por lo que muchos podrían seguir moviéndose incluso después de ser aplastados. Y eran ligeros, mierda. Un escalofrío recorrió de repente la columna vertebral de Archer, e incluso todo su cuerpo, cuando escuchó ruidos metálicos similares a su alrededor. Los familiares, tanto los Peque como los Marge, se estaban levantando lo mejor que podían como un ejército de no muertos, y sin perder un segundo todos se lanzaron hacia sus garras primero para hundirlas en carne.
Incluso el ojo que había captado la atención de Archer antes tenía una especie de dientes que brotaban de su interior y se abalanzaron sobre ella con una agilidad inesperada. Esta vez, Archer vio perfectamente la amenaza que se avecinaba, por lo que a pesar de la emboscada sorpresa que venía de todos lados, no recibió heridas alarmantes. Por otro, la montón de estos monstruos se aferraban a su cuerpo como sanguijuelas. Sus garras se clavaban en sus muslos y brazos, sus dientes se aferraban a sus costados, su pecho e incluso cuello. Estaba herida por todas partes y cubierta de familiares como un ejército de hormigas arrastrándose por una presa más grande. Sin embargo, eso no era lo peor, se estaban conectando entre sí. Como lo habían hecho los golems antes, los bordes de su cuerpo fragmentado se derritieron para fusionarse. KHH, están tratando de atarme y limitar mis movimientos. No podía tener más razón, ya que tan pronto como eso sucedió, otra amenaza surgió en forma de familiares aéreos que aparecieron de repente como margaritas. Así que realmente una emboscada. Sabía por haber luchado contra ellos antes que estos familiares con forma de pájaro podían disparar ráfagas de energía mágica. Esas eran lo suficientemente poder como para pasar por alto su resistencia mágica, por lo que no permanecería ilesa en caso de un fuego intenso. Y al mismo tiempo, sintió algo más que hizo que las alarmas en su cabeza sonaran a todo volumen. Había usado su detección de prana para contar el número de enemigos en el área, pero esos no eran los únicos que había detectado. Más abajo, en la pendiente junto al camino en el que la estaban emboscando, en un terreno que era difícilmente transitable para seres humanos. Había más de estos perros familiares cruzando directamente, en lugar de usar el camino de la montaña. Mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda. No fue solo una emboscada, fue una distracción. Estos familiares eran perfectos para moverse por la montaña, especialmente en terrenos difíciles. Nunca necesitaron el camino Archer estaba protegiendo. Incluso ese ataque masivo anterior fue una distracción para mantener su atención en el contingente principal mientras los demás pasaban a salvo. Y su conexión mental con sus maestros tampoco estaba funcionando, probablemente había un campo delimitado o algo que le impedía advertirles. Maldita sea. Nos engañaron, nos pagaron como a un idiota. Lily, perra esclava, tened cuidado las dos. Pero ella no estaba completamente a salvo. Si no se ocupaba de sus propios problemas, no llegaría muy lejos en la tarea de ayudar a sus maestros. La bandada de criaturas aéreas estaba a punto de desatar su potencia de fuego contra ella, y las ataduras de los familiares destruidos estaban restringiendo significativamente sus movimientos, lo suficiente con que evadir todos los ataques resultara casi imposible. Con su fuerza incomparable, Archer probablemente podría escapar sin problemas, pero esos no eran ataduras normales. Ten garras clavadas en su cuerpo y sus dientes mordiendo algunos puntos sensibles. Liberarse solo con la fuerza bruta solo resultaría en agravar aún más su estado físico. Un Servant solo moriría si uno de sus núcleos espirituales fuera destruido, pero aún necesitaban un cuerpo físico sano para luchar y cuantas más heridas recibieran, más difícil se volvería mantenerse con vida. Archer no podía usar sus armas. Las había desmaterializado y como sus brazos estaban paralizados en ese momento, no serviría de nada. Tampoco quedaba tiempo para pensar en otra solución, lo que le dejó solo una opción. Odio admitirlo, pero ustedes realmente me acorralaron aquí, Marraya. Este es mi regalo a la humanidad. No tuvo más remedio que usar su noble fantasma. Tan pronto como gritó su verdadero nombre, una ola de calor y llama surgió del cuerpo de Archer y golpeó todo en un radio de metros, sin perdonar nada en su camino. Los familiares, independientemente de si estaban volando o atados alrededor del cuerpo de Archer, fueron quemados instantáneamente convertirse en cenizas, sino completamente aniquilados y vaporizados. La nieve en el área no pudo soportar el calor y se derritió antes de evaporarse a su vez, y en todos los lugares donde llegó el fuego, la superficie de la montaña se había vuelto completamente negra, como una mancha de hollín en porcelana blanca. A primera vista, el noble fantasma era muy similar a la trampa que Caster había usado para aniquilar a sus oponentes, sin embargo, para un observador atento, esa semejanza solo llegaba hasta el uso de un ataque de fuego. Por poderosas que fueran, las runas de Caster eran solo magia al final. Podían conjurar fuego poderoso, pero eso seguía siendo solo fue el noble fantasma de Archer, Marraya. This is my gift to humanity, era diferente, de una manera casi espeluznante.
La forma en que asaltó a los familiares y todo lo rodeaba no parecía una deflagración natural. Parecía como si el fuego mismo estuviera vivo. Finalmente libre de sus ataduras, Archer se permitió suspirar, aliviada y frustrada al mismo tiempo. Pensar que tuve que usar el gran fuego que puede quemar hasta el mar, destruir a un grupo de débiles matones. Si eso no es un desperdicio de prana, no sé qué lo es. De todos modos, supongo que tengo que revisar mi juicio sobre quién planeó ese. A ella había pensado que eran estúpidos y desesperados, pero en realidad este era un plan muy bien pensado, al parecer. Hicieron que los Servants se adelantaran con una distracción mientras una cierta cantidad de secuaces pasaban sin ser detectados, e incluso después de eso hicieron que Archer bajara la guardia y la acorralaran para que usara una de sus K de triunfo. En resumen, no solo tenían como objetivo matar a sus Masters, sino también obtener información sobre su fuerza y debilidad. Bueno, a Archer le parecía bien si creían esta llamarada ardiente era todo lo que había en su noble fantasma. Este no es el momento de pensar en eso, Lily está en peligro. Y el perro esclavo también, supongo. Espérenme ustedes dos. Archer rápidamente se transformó en una forma espiritual y viajó por el aire tan rápido como pudo, rezando con todo su corazón para que la escena en la que se encontraría no fuera desesperación. Desafortunadamente, tal como Archer temía, los maestros del rojo no tuvieron más suerte que ella y tuvieron una cantidad significativa de familiares que los alcanzaron a un ritmo demasiado rápido como para perderlos. En cualquier caso, incluso si lograron salir por la salida que habían preparado, eso no significaría que estuvieran a salvo, por lo que queda pocas opciones. Y rendirse no era una de ellas. Malditas bestias, parece como si hubiéramos subestimado su movilidad en este terreno. Charles maldijo cuando escuchó el ruido distintivo de las garras de metal contra la piedra sobre sus cabezas, indicando la aproximación de sus enemigos en una orquesta ruidosa y disfuncional que lastimaba los oídos. Estrictamente hablando, había una gran cantidad de caminos que subían y bajaban por la sierra, dependiendo de lo bien que pudieras moverte. Estos familiares acababan de al atravesar territorios habitualmente impracticables. Pero la cantidad de pasajes disponibles para el humano promedio eran pocos, y estos estaban siendo protegidos por sus sirvientes. Por lo tanto, para que su salida especial fuera eficiente, necesitaba ser algo impracticable para una niña, un joven adolescente y un anciano, al menos a los ojos de los maestros de negro. En otras palabras, no era un camino para empezar, sino más bien un descenso rocoso que no estaba destinado a cruzarse a toda prisa. Sin embargo, lo estaban haciendo bastante bien. Tanto Laurent, que llevaba a la Dile, como Charles saltaban de roca en roca con menos esfuerzo del que les hubiera llevado normalmente. En realidad, me sorprende más su movilidad, señor Pendleton. No importa la edad que pretenda tener, no le creeré. Está absorbiendo cada caída como si nada. He estado cuidando mi cuerpo. Oh. Pero tú tampoco eres tan malo, ¿verdad? No sabía que tenías tantos recursos en ti, tal vez podrías haber intentado lanzarle una bola nieve a Archer después de todo. O tal vez no. Oh. Oye, lo estoy logrando, pero esto no es fácil, ¿sabes? Y esos tipos se están acercando cada vez más a cada segundo. Parece que estamos en una posición desventajosa. No solo eran más rápidos, sino también más ágiles, por lo que enfrentarse a ellos en combate cuerpo a cuerpo, al aquí en esta pendiente, era imposible. Entonces supongo que la única solución es acabar con ellos desde lejos. Laurent, ¿posees algún tipo de arma o habilidad de largo alcance pueda ayudarnos? Podría intentarlo, pero no con mi Lady en mis brazos. Uf. Los perritos son cada vez más rápidos. Les informó la Dile con un tono alegre y perturbador. Era evidente que no era consciente de la amenaza que representaban esos perritos. Pero, por otra parte, era el papel de Laurent asegurarse de que sus sueños se rompieran, es decir, correr más rápido. ¡Guau! El grito de emoción de la niña adquiría una extraña nota cada vez que los pies de Laurent tocaban el duro suelo. Por favor, señora, cierre la boca o podría tragarse una mosca. Estoy bastante seguro de que no hay moscas en lo alto de las montañas, muchacho, lo corrigió el hombre mayor. Entonces, para sorpresa de Laurent, dejó de bajar por completo, dio la vuelta para enfrentarse a la manada de garras que se dirigía hacia ellos. Bien, ustedes, jóvenes, sigan escapando mientras yo me encargo del asunto. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Laurent empezó a protestar, pero mientras lo hacía, Charles apretó el bastón y lo levantó frente a él.
Inmediatamente, el accesorio cotidiano empezó a cambiar. Un pequeño manje emergió de la punta superior, mientras que la varilla de madera alargada se separó en dos partes simétricas que se desplegaron para formar un segmento circular, cuyo centro era punta inferior del bastón. Ambos extremos de este segmento circular estaban unidos por una punta alta y tensa que cruzaba el cuerpo principal del bastón perpendicularmente. En otras palabras, el bastón de Charles, de aspecto antiguo, se había convertido justo delante de Laurent en una hermosa ballesta con un vago diseño de reptil. El dueño del arma contempló un segundo con un entusiasmo y una emoción apenas disimulados. Resulta que tengo la solución perfecta para nuestro problema. Incluso le pedí a Caster que lo mejorara. Oh. Ahora ve y llévate a tu maestro contigo, jovencito. Note a tener algo de ventaja en caso de que este anciano no pueda mantenerse firme. TCH, no me eches mala suerte, viejo. Laurent odiaba admitirlo, pero probablemente sería un peso muerto si no pudiera derribarlos desde lejos. Por eso, con amargura pero con seguridad, ejecutó la orden de Charles y reanudó su descenso por la colina rocosa. Agárrese fuerte, milady, aceleraré. ¡Ueeeee! Charles no pudo evitar reírse entre dientes al escuchar la reacción fuera de lugar de Ladile, mientras que él y Laurent estaban haciendo todo lo posible por resistir a pesar de que habían tomado por sorpresa. Era refrescante en cierto modo, pero el anciano no tenía ni un segundo que perder en contemplaciones ociosas, porque el peligro estaba a la vuelta de esquina. Por lo que parecía, podría haber entre 20 y 30 familiares, tal vez más en camino. Inmediatamente, metió la mano en su abrigo y buscó en él un puñado de gemas. Eran bastante pequeñas, en verdad, comparadas con las que se usan normalmente en joyería, del tamaño de una grava. Sin embargo, funcionarían bastante bien en esta situación. El código místico de Charles no usaba municiones comunes y corrientes, sino que podía disparar energía mágica. En este caso, las gemas eran más como balas. Dejó caer la mitad de la gema que tenía en la mano sobre la vara y apuntó a la multitud de criaturas parecidas a perros que se precipitaban por la pendiente, primero con las garras cortarle la garganta. Cuando vieron la ballesta, debieron suponer que dispararía en línea recta y comenzaron a hacer movimientos complejos para evitar un hipotético proyectil. ¡Qué lástima para ellos! Draconis autem. Ya. Al mismo tiempo que pronunciaba su encantamiento, Carles apretó el gatillo y las múltiples gemas dentro del cañón volaron a la vez por el aire frío como fuegos artificiales de color que brillaban intensamente. Cuando llegaron a solo un par de metros de sus objetivos, en lugar de continuar en línea recta, las luces se dispersaron de repente y explotaron. Fue si Charles hubiera disparado una escopeta explosiva en lugar de una ballesta. Las criaturas óseas, por su parte, no vieron venir eso y no pudieron escapar de la deflagración multicolor que las redujo a polvo. Sin mencionar que, dado que habían realizado una maniobra para evitar su ataque en primer lugar, habían disminuido ligeramente su velocidad y, como tal, un número mayor de lo esperado se vio atrapado en la explosión mágica. Sin embargo, la eficacia con la que Charles se había deshecho de ellos tenía un inconveniente. El mago había utilizado un ataque explosivo en medio de las montañas, y en una pendiente bastante empinada e inestable. Obviamente, eso no podía salir bien, y el temblor del suelo que se produjo no fue la onda expansiva de la explosión. Por toda la zona del impacto, Charles pudo ver rocas de todos los tamaños volando por los aires debido a la deflagración o rodando colina abajo con un impulso muy peligroso. Quedarse atrapado bajo de ellas no sería nada agradable. No solo eso, sino que incluso las rocas más alejadas de la explosión sufrieron un golpe de equilibrio. Y eso incluía aquel en el que se encontraba Charles. Quedar aplastado era un riesgo, pero tropezar y caer desde una altura espantosa era otro. El cuerpo de Charles le permitiría hacer algunas hazañas físicas, pero no podría hacer un aterrizaje no letal desde esa altura, especialmente considerando lo irregular del terreno en esos lugares. Y para colmo de males, esas rocas son más rápidas que yo, ¿no? Mientras reanudaba el descenso con toda la prisa que podía sin poner en peligro su vida, el anciano reconoció desventaja. Pero había una solución para cada problema, como decían. Sacó otra gema de su abrigo, esta vez de un azul profundo con un diseño en forma de estrella. Draconis autem. Rete. La ballesta de Charles no era simplemente un arma destinada a disparar proyectiles destructivos. Gracias a la mejora de Caster a través de su habilidad de maestro herrero, ha recibido un impulso a su gran potencia de fuego, pero originalmente estaba hecha para lanzar hechizos a larga distancia independientemente de su alcance original. Pero el código místico no podía hacerlo solo.
Si era capaz de tal hazaña sin tener los hechizos preinscritos, podría llamarse un código místico de alto nivel. Sin embargo, su función era solo regular la distancia del hechizo. El papel de las balas, las joyas, era llevar el hechizo con ellas. La joya con forma de estrella voló en línea recta hacia las rocas que retumbaban justo detrás de Charles. Al hacer contacto, o mejor dicho, después de alcanzar la distancia preestablecida por la ballesta, brilló con una luz más fuerte y se expandió en todas direcciones, hasta que tuvo un extraño parecido con una red, y las rocas se detuvieron en su caso. Eso solo sería un remedio temporal, pero permitiría al mago ocuparse de su otro problema. Bestias inmundas, veo que os habéis preparado para una ocasión así, maldijo por segunda vez. Por supuesto, su primer ataque no había acabado con todos los familiares. Estaban demasiado dispersos para que eso sucediera. Y, por desgracia, parecía que su velocidad y agilidad habían reducido incluso con el temblor de la ronda y la ladera de la montaña desmoronándose a su alrededor. Y, por supuesto, su objetivo no había cambiado en lo más mínimo ni tanto. Solo los familiares más pequeños podían moverse libremente, pero eso ya era bastante peligroso por sí solo, considerando que Charles no tenía esa libertad. Uno de ellos, que había estado más cerca de él desde el principio, no dejó que las explosiones y el desprendimiento de rocas distrajeran su atención y había acortado la distancia entre él y un Charles que torpes acrobacias. A partir de ese momento, fue más una competencia de agilidad que de poder. El familiar agitó sus garras, apuntando a la cabeza de Charles. Había sido un movimiento rápido, pero por una vez la inestable ladera de la montaña jugó a favor del mago cuando la roca en la que estaba parado se movió de repente y perdió el equilibrio. Resbaló y sintió la piedra golpeando contra su coxis, pero el brazo que balanceaba azotó el aire sobre su cabeza sin golpear nada. En su impulso, el familiar no pudo simplemente darse la vuelta y atacar de nuevo, y le tomó unos segundos redirigir su curso. Sin embargo, esos pocos segundos fueron todo lo que Charles necesitó para estar listo. La ballesta que sostenía en su mano cambió de forma una vez más, y a primera vista volvió a parecer un simple bastón. Sin embargo, algunos detalles rápidamente se notaron como diferentes, a saber, la larga aguja que salía de la punta. Tenía entre 20 y 30 centímetros de largo y tenía algunos patrones intrincados dibujados por todas partes. El anciano mago también sostenía el bastón de manera diferente ahora, al revés en comparación con antes. Poniéndose de pie apresuradamente, con la aguja sostenida frente a él de la misma manera que sostendría una espada de esgrima, esperó a que el familiar viniera hacia él para la segunda ronda. Al igual que antes, la criatura parecida a un perro se abalanzó sobre él con sus armas desenvainadas, pero debió haber aprendido de su intento anterior, ya que en lugar de balanzar su pata, intenta abalanzarse sobre Charles como un felino. Sin embargo, al mismo tiempo que inició su ataque, Charles inclinó la espalda hacia adelante y realizó un magnífico golpe su bastón, apuntando a la única parte del cuerpo del familiar que parecía algo orgánico: su ojo. Lo ayudó el impulso del monstruo y la aguja penetró el ojo casi sin esfuerzo con un sonido chirriante y escalofriante. Charles no esperó a confirmar visualmente su éxito y tan pronto como sintió el contacto, cantó un hechizo diferente al anterior: Draconis Secundus Mortem. La punta de la aguja, que todavía estaba clavada en el ojo de la criatura, emitió una luz blanca, fría y penetrante. Al hacerlo, el cuerpo del familiar se sacudió incontrolablemente con mucho vigor, antes de detenerse de repente y dejar de moverse por completo, y el material grisáceo que lo componía en su mayor parte se desmoronó como una roca erosionada. Lo que el hechizo de Charles había hecho no era nada menos que infligirle una muerte instantánea, aunque la verdad era, por supuesto, más complicada. En pocas palabras, era un hechizo que buscaba y destruía los órganos vitales de un enemigo sin importar su naturaleza. Si hubiera apuñalado a un ser vivo orgánico normal, probablemente le habría reventado corazón o al menos sus vasos sanguíneos. Pero como estos familiares no parecían funcionar de esa manera, en cambio había apuntado al contrato mágico que los mantenía con primer lugar. Era incluso más instantáneo, pero también más costoso. Aunque era un poder tan letal, no era muy conveniente por varias razones. En primer lugar, había algunos criterios que respetar para que funcionara, a saber, que el objetivo fuera apuñalado por la aguja continuamente durante toda la duración del hechizo. Si se quitaba antes, el objetivo sería herido pero seguiría vivo, y, por supuesto, recitar el encantamiento que dejaba algo de tiempo para que el oponente escapara. En segundo lugar, actuaba invadiendo el cuerpo del objetivo y los circuitos mágicos con el propio prana de Charles.
En palabras, funcionaba de forma muy similar a los ojos místicos y podía ser rechazado por un mago experimentado. Al final del día, no era un arma muy eficiente contra profesionales del combate cuerpo a cuerpo y magos superiores a la media, lo que limitaba su eficacia como código místico de combate cuerpo a cuerpo. Dicho esto, resultó bastante útil en esa situación en la que no necesitaría nada menos que la muerte instantánea para enfrentarse a sus oponentes. Lamentablemente, fue inútil contra la otra espada de Damocles que colgaba sobre la cabeza de Charles. La red mágica que había usado para impedir el desprendimiento de rocas sido cortada a toda prisa sin tener en cuenta la eficiencia, y estaba reteniendo una gran cantidad de rocas. El mago apenas se había ocupado del familiar que comenzó a mostrar de desgaste. No tenía tiempo que perder en luchar contra oponentes que de todos modos tenían una clara ventaja, y regresó a su loca subida por la pendiente de la montaña con los familiares todavía pisándole los talones. Llegar al pie de la pendiente no era en realidad su objetivo, las rocas que estaban a punto de caer retumbando detrás de él no se detendrían de repente y retrocederían suavemente sino simplemente avanzar lo más lejos posible y reunirse con Laurent y Ladylea en breve. No hace falta decir que este objetivo estaba lejos de cumplirse. Sin embargo, Charles no sentía presionado ni ansioso de ninguna manera, al menos no tanto como debería en esta situación a la que no estaba acostumbrado en absoluto. Rara vez había tenido que luchar seriamente en la vida, ya que era más bien un erudito. Incluso como un mago que estaba dispuesto a morir como resultado desafortunado de sus experimentos, una situación de fatalidad inminente como su actual cabalgata a lo largo de los elementos de la naturaleza y los de la magia era algo inaudito en su larga vida. Incluso entonces, no perdía la compostura ni la sensatez por el pánico y el miedo por su existencia. Se podría decir que era el acero probado de la vejez. Se podría ver en ello el pragmatismo de un hombre que se enfrenta a la vida y a la muerte. Incluso se podría considerar como simple valentía si uno fuera lo suficientemente romántico. Sin embargo, alfredujo a una sensación refrescante de estar vivo. Esto es lo que significa estar vivo, podría haber dicho si no estuviera haciendo un uso mucho mejor de su aliento. Una apreciación activa de la vida en lugar de un consumo pasivo, una preferencia por la calidad en lugar de la cantidad. Qué irónico que él, un viejo mago que se sentía más a gusto en su estudio que en las calles, resultara tener la pasión de la aventura intensa. En cualquier caso, la situación no le resultó tan desagradable, a pesar del dolor que le produjo tener la pierna y el hombro lacerados por unas garras despiadadas. Otros 3 familiares con forma de esqueleto habían llegado y habían intentado quitarle la vida. El primero era de esperar y no opuso demasiada resistencia antes de ser desintegrado a su vez. Segundo, sin embargo, llegó como una sorpresa mayor y logró herir el hombro del brazo que empuñaba su Draconis. Dicho brazo no estaba en una buena posición para contraatacar. Con esta herida se volvió inútil, y Charles decidió repeler al familiar con un hechizo. La criatura se partió limpiamente por la mitad y fue arrojada lejos, no muerta pero incapaz de detener su propia caída por la pendiente. Cuando el tercero hizo contacto con el anciano, el hechizo rete se agotó para siempre y la segunda oleada de rocas reanudó su mortal descenso, con un mago y un familiar en su camino. Por su parte, debido a su lesión, Charles tuvo que cambiar su arma a su otro brazo, disminuyendo su velocidad de reacción ya que no era ambidiestro. Y como era de esperar cuando el tercer familiar se le acercó, fue demasiado lento para matarlo en el momento. El perro logró evitar el letal código místico y clavó sus garras en la pierna de Charles. No fue malo como para paralizarlo, pero fue suficiente para hacerle perder el equilibrio y caer hacia atrás, haciéndolo aún más vulnerable. Al mismo tiempo, fue un giro afortunado del acontecimiento, ya que le hizo notar las rocas que caían, a diferencia del familiar que estaba concentrado en su próximo ataque para matarlo para siempre. Ambos eran amenazas muy inminentes, y Charles probablemente debería tener sus pensamientos invadidos por el que estaba justo frente a él. Pero en cambio una oportunidad allí. Alcanzando otra joya, hizo una apuesta. ¿Quién sería más rápido, este familiar o las rocas? Aparentemente no tenían instinto de supervivencia, por lo que probablemente no intentaría evitar que las rocas cayeran. Charles podría usar un hechizo para protegerse de la criatura, pero necesitaría un tipo diferente de hechizo para sobrevivir al desprendimiento de rocas. No tendría tiempo para ambos. Solo quedaban 5 segundos antes de que las masas de piedra los alcanzaran. El estruendo retumbante de su furiosa procesión resonaba más fuerte que las campanas de muerte. Un segundo después, Charles levantó su brazo ileso frente al suyo a modo de escudo. 2 segundos, el familiar lo empujó violentamente a un lado.
Como se había subido sobre él como un depredador, ya no había nada que Charles pudiera hacer. 3 segundos. Una garra fue utilizada para mantener a Charles abajo, mientras que la otra fue levantada sin piedad por encima de su cabeza, lista para declarar al ganador de apuesta. 4 segundos, slash. Finalmente, la garra bajó y un líquido rojo espeso brotó y se esparció por la ladera de la montaña. El aire allí arriba, en la montaña, especialmente en esta estación, era extremada frío, por lo que se generaba vapor cuando la sangre fresca y caliente entraba en contacto con él. 5 segundos. Gano, anunció Charles con una sonrisa de suficiencia adornando su rostro, aunque se perdió en el ruido que los rodeaba. Justo cuando el familiar estaba a punto de cortarle la cabeza y matarlo definitivamente, la proximidad de las rocas que estaban sobre ellos ya creó un pequeño temblor que había bastado para modificar ligeramente la trayectoria del brazo, y en lugar de cegarle la vida las garras se clavaron en su mejilla y se encontraron contra la dura piedra debajo de él. Sin embargo, Charles no tuvo tiempo de alegrarse. En la mano que no había usado para defenderse, todavía sostenía la joya con fuerza y había comenzado a activar su hechizo en mismo momento en que el familiar había intentado acabar con él. Su cuerpo fue envuelto por una luz cálida justo cuando la sombra de las rocas los cubrió a ambos y la primera pi se estrelló contra ellos con toda su fuerza. Sin embargo, quien sintió todo el peso fue el familiar, que fue destrozado en pedazos sin ninguna resistencia. Charles, por otro lado, salió milagrosamente ileso. O eso parece, pero por un lado no fue un milagro y por otro todavía sintió el impacto, solo que muy atenuado por su hechizo, que absorbió la mayor parte del impacto. En el mejor de los casos, se sintió como recibir un golpe enorme, lo que tampoco fue exactamente una experiencia agradable. Sin mencionar que venían más en camino. Charles apretó los dientes y apretó los puños con todas sus fuerzas, mientras la lluvia de impactos lo pisoteaba. Pero cuando el estruendo cesó por completo, estaba vivo. Maltratado, herido y sin aliento, pero vivo y bien. Jojo, parece que soy demasiado viejo para este tipo de ejercicios después de todo. No sin dolor, se puso de pie y miró el área a su alrededor. No había familiares. No había desprendimientos de rocas. No había ninguna amenaza inmediata. Casi se sintió como si hubiera entrado en otro mundo por un segundo. Pero los sonidos de las batallas, que aún se desarrollaban a lo lejos, le impidieron creerlo. No debería estar rondando por ahí, ¿no? Debo alcanzar a los niños. Su frase y su hilo de pensamiento fueron interrumpidos por un sonido repentino, seco y muy repentino que resonó con fuerza por las montañas. Un disparo. Su corazón casi se detuvo también. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar. No era parte del mundo de los magos, del mundo de la guerra del Santo Grial. No era algo que esperaba escuchar en ese ca de batalla, por contradictorio que pudiera haber sonado. Instintivamente, volvió la mirada hacia la dirección de donde había venido. Lógicamente, debería estar más lejos si seguía su ruta de escape inicial, exactamente al lugar al que Laurent había huido. ¿Qué fue eso? Caster. Responde, Caster. KH. Parecía incapaz de comunicarse con su sirviente, sin importar cuánto lo intentara. No era que Caster lo tratara con frialdad, sino que no podía llamarlo en absoluto. Por alguna razón siguieron más disparos, esta vez desde otra dirección casi opuesta a la anterior, pero mucho más cerca de él. ¿Qué está pasando aquí? Ah, no tiene sentido lastimarme la garganta, ¿no? La ducha fría había disipado toda sensación refrescante que tenía. ¿Qué debería hacer? Probablemente debería encontrarme con Laurent. Maestro. En ese momento, la voz de Caster resonó en su cabeza, y Charles casi exhaló un suspiro de alivio, pero luego se dio cuenta de que todavía no podía responder. Esto no es una conexión mental, maestro, así que no podrás responder. Este es un mensaje unidireccional que envié con hechicería, así que escucha bien. Alguien o algo está bloqueando todo tipo de comunicaciones en este momento. Archer gritó fuerte desde el otro lado para decirme que había familiares que se habían deslizado sin que lo supiéramos. No me estoy muriendo ahora mismo, supongo que tú tampoco estás muerto todavía, así que ten cuidado. Un poco tarde. Pensándolo bien ahora, Charles probablemente no debería haber jugado con su propia vida, ya que la de Caster también estaba en juego. Esa constatación lo hizo sonrojarse un poco de vergüenza. Aunque al malhumorado herrero probablemente no le importaría mucho al final. Pero hay algo más urgente. Ya es hora de terminar este mensaje, ya que algo más peligroso apareció ahora de todos los tiempos. Maestro, tengo un sirviente frente a mí. Mientras tanto, alguien se reía de todo aquel lío, se reía de la gente que corría de un lado a otro como ratones asustados, dispuestos a morderse unos a otros, sin darse cuenta de que también eran ratones.
Bueno, en realidad no se reía. Solo mantenía la misma expresión, incansablemente y sin falta, una sonrisa de satisfacción sobre una expresión tranquila. Era expresión que contemplaba todo con interés y desprecio, una dulzura en los rasgos y una crueldad en los ojos. Estaba sereno como siempre, incluso cuando veía cómo su propio desarrollaba sin problemas ante él, y sin embargo era fácil pensar que se reía en su interior. Esa persona era el Caster de la facción blanca, un hombre misterioso, de cuerpo delgado envuelto en una extraña túnica oscura, simple y sobria, pero también terriblemente espeluznante. La multitud de accesorios que lo decoraban daban la impresión de estar más allá de lo estético, de que no se usaban por vanidad sino para cumplir un propósito. En conjunto, este atuendo tenía un parecido asombroso con un traje ceremonial de algún tipo, aunque sería difícil saber a qué religión pertenecía. Su cabello, con rizos que caían por sus hombros y a veces incluso por su espalda, no parecía bien cuidado, pero al mismo tiempo no estaba fuera de control. En cuanto al lugar en el que vivía, había muchas formas de describirlo, pero la más precisa probablemente sería espeluznante, al menos para aquellos que nunca habían dado paso en el mundo de los magos. Los círculos mágicos escritos por todo el suelo y las paredes, e incluso a veces el techo apenas iluminado, daban la fuerte impresión de que los en general no pertenecían allí, como un mundo alienígena donde cualquiera que no fuera su amo estaría fuera de lugar. Físicamente hablando, era simplemente una habitación subterránea muy amplia, muy vasta, con pocas luces que hacían bailar sombras dentro de este mundo extraño, como si realmente pudieran estar allí bailando en círculos alrededor de los símbolos esotéricos. Pero esa era solo la sensación que daba este lugar. En verdad, mirando más allá de su apariencia inmediata, era una habitación normal, al menos para las masas ignorantes. Caster estaba de pie en medio de uno de los muchos círculos mágicos dibujados en el suelo, sosteniendo frente a él un grueso y siniestro libro cuyas páginas pasaban solas, frenéticamente, como si un fuerte viento soplara a través del subsuelo. Y sin embargo, la última página nunca llegaba, aunque el libro no podía contener tantas y aunque se pasaban docenas. Era simplemente como si un número infinito de páginas se estuvieran moviendo a toda prisa. Lo más probable es que fuera una ilusión para los ojos. Al mismo tiempo, el grimorio emitía una luz intensa que superaba a todas las demás, mientras pequeños símbolos flotaban alrededor sin lógica visible. Maestro. Maestro. Caster llamó a su maestro y, en cuanto lo hizo, apareció la pequeña figura de una jovencita. Ah, ahí estás. Ella era fácilmente un par de cabezas más pequeña que él y no se destacaba mucho en comparación con su sirviente, con el cabello castaño cortado mucho más limpio que el de sirviente. También llevaba accesorios similares a los de Caster, pero a diferencia de él, estaba envuelta en un grueso abrigo de invierno debido al frío. No había sistema de calefacción fortaleza, y aunque se podía instalar uno con hechicería, Caster había privilegiado otros proyectos, incluido el gran ejército de familiares que había enviado para encontrarse con ambas facciones. Los sirvientes no sufrían ni de calor ni de frío, pero su amo era otra cosa. Si ella le pedía que hiciera algo al respecto, él lo haría sin discutir. Sin embargo, ella no se quejaría pase el pase, al menos no sobre cómo se sentía ella misma. No se atrevería a hacerlo. Eso ya era una señal de que su relación amo-sirviente estaba completamente desequilibrada y no significaba nada aquí. Y no era solo en esas ocasiones. Rara vez Evangeline Golodiayev daba alguna orden o preguntaba algo. En cambio, era Caster quien tomaba la iniciativa y planeaba su batalla. Sino por la clara diferencia de nivel entre ellos, casi se podría pensar que él era el máster y ella la servant. ¿Qué sucede, maestro Terion?, preguntó en voz baja y suave. Caster ya le había dicho que no había necesidad de dirigirse a él como algo más que un servant, pero ella fue persistente en ese sentido. Sin embargo, él no insistió. No es que le preocupara algo como la igualdad, simplemente no le importaba mucho para empezar. ¿Ha sucedido algo? Caster se dio cuenta de que tenía algo en mente por su expresión sobria, prácticamente sombría. Por lo general, ella se vería como una sectaria tanto como él se veía como un líder de una secta. Tendría esa extraña sonrisa inquietante que no era propia de una persona cuerda, y no dejaría que otras expresiones afloraran en su máscara de carne. En ese sentido, Caster eran particularmente compatibles. Para que ella se molestara de esa manera, Caster podía adivinar la razón. Sin embargo, no se lo dijo. Si ella quería decir algo, tendría que decirlo para siempre, por sí misma.
La cruda verdad era que a Caster no le importaban mucho las opiniones que no expresaban con firmeza y se guardaban en la calidez del silencio. Por lo tanto, ignoró ese hecho y procedió con el motivo por el que la había llamado allí. Las cosas han evolucionado de la manera que esperaba. Como no tenían otro lugar a donde ir, se encontraron con éxito y ahora ambas facciones no tendrán más opción que lucha. Pregunto si pueden darse cuenta de que un tercero está jugando con ellos. Tal vez puedan. Por un momento, Caster se perdió en sus pensamientos. Luego, su atención volvió, y debió haber encontrado una respuesta. Pero de todos modos, te llamé porque no puedo moverme de aquí, no sea que interrumpa mis hechizos. ¿Podrías pedirle a la señorita Anne que envíe a Berserker a su encuentro? Reuniré lo poco que queda de nuestras tropas para apoyarlo. Pero si enviamos a Berserker, ¿no se darán cuenta de que están siendo manipulados? Preguntó Evangeline con una mirada perpleja. Caster se estaba contradiciendo aquí, al preguntar algo a propósito que interrumpiría su plan. Eso es exactamente lo que quiero, maestro. No se preocupe demasiado por eso, no haré nada que pueda amenazarnos. Si la señorita Angelene cree que Berserker está en peligro, derecho traerlo de vuelta con un sello de comando si es necesario. ... ¿Qué pasa? No hay problema si no lo entiendes. Maestro Terion, ¿por qué seguimos aquí? En contraste con el tono suave y susurrante que solía utilizar, esta vez su voz tenía un poco de fuerza inesperada. Parecía que estaba dejando salir lo que sentía en su corazón. Ya tenemos el fragmento del Grial que el señor Pedilefei nos pidió que encontráramos, así que ¿por qué mantenemos nuestra posición? ¿Provocamos a los otros maestros? Podríamos haber usado esta distracción hace días para escapar. ¿Era reproche lo que había en sus ojos? Caster pensó, ella no tenía otra opción, pero podía usar la cabeza. Pero no le preocupaba que su maestro lo reprendiera. Al contrario, estaba suficientemente interesado como para contener la respiración esperando lo que vendría después. Simplemente porque Caster tomó acciones perjudiciales para su causa, Evangeline hablaría en contra de sus decisiones. Había una razón, y aunque podía adivinar cuál era, tenía curiosidad por escucharla de su boca. Ante su silencio, la chica bajita tuvo que elegir entre callarse para siempre o seguir con su esfuerzo. Pareció dudar, pero finalmente optó por esta última opción. No es bueno quedarse aquí. Anastasia no tiene buena salud, este lugar es perjudicial para ella. Dijo que no le molesta el frío, pero eso es solo porque no conoce otra cosa. Cuanto más hablaba, más le temblaba la voz. No era nerviosismo, sino rechazo. No podía aceptar sus propias palabras. A pesar de todo, su boca finalmente se cerró y miró hacia sus pies con una mezcla de timidez e insatisfacción. Sin embargo, Caster no se burló de ella, ni siquiera en su cabeza. Ya veo. Bueno, no tienes por qué preocuparte. Si no me equivoco, no nos quedaremos aquí mucho más tiempo de todos modos, y no tenía pensado irme a pie para Empe. Que no tienes por qué preocuparte. ¿Es eso cierto? Por supuesto. No le mentiría, maestro. Ahora, ¿podría transmitirle mi mensaje a la señorita Angelene? Ese sí. La sonrisa característica resurgió, borrando los restos de su oposición anterior en el proceso. Torpemente, Evangeline se dio la vuelta y abandonó el extraño mundo de su sirviente. Caster estaba un poco decepcionado de no poder seguir hasta el final, pero eso no importaba. Le dijo que estarían a salvo, pero eso era solo si no cometía un error, por lo que no permitir un paso en falso ahora. No era una buena persona que cuidara de otras personas, pero como hizo una promesa, tenía la intención de cumplirla. Muy bien, ratoncitos. ¿Podéis convertiros en cervatillos? Quiero probar mis colmillos contra leones, no contra ratoncitos asustados.